Hola a todos, bienvenidos un día más a Sendero a la Nada. Mi nombre es Ángeles Soto y hoy vamos a hablar de algo que a veces no se relaciona mucho con el camino espiritual, pero que tiene mucha importancia también y hay que tenerlo claro porque tenemos muchas ideas equivocadas o conceptos confusos respecto a ello. Me estoy refiriendo a lo que es el placer o el disfrute. Pero antes de ello, quería comentaros que este miércoles, día 9 de octubre, a las 9 de la noche, iniciamos un nuevo curso de autoconocimiento, espiritualidad y metafísica. Así que si estáis interesados, tenéis toda la información en el enlace que os dejaré en la caja de comentarios y ahí podéis ver todo, la duración del curso, etcétera, etcétera, toda la información que necesitéis. Y nada más, con eso, pues voy a empezar este pequeño podcast en relación a la idea del placer y del disfrute en el camino espiritual, con un pequeño texto de Peter Sterry, que fue un teólogo inglés del siglo XVII, que decía lo siguiente. Alguien le pregunta, le dice: ¿no podemos disfrutar las delicias de la criatura que es una imagen inferior? Respuesta: sí, así como el hombre puede tener una conversación con muchas mujeres, de manera que no rompa la unión matrimonial. Tu fuente debe ser propiedad tuya. Todas las delicias de fuera deben ser como corrientes de esa fuente, no manantiales divididos. Todas las demás imágenes deben ser únicamente reflejos de esa imagen única y deben estar centradas en ella. Disfruta plenamente cada alegría. No dejes que ninguna nube la mutile. Que sea un espejo que recoja la gloria divina, para que ésta pueda ser tuya y ardas en ella. Me ha parecido un texto muy bonito, muy inspirado y que realmente nos habla de la necesidad de entender realmente que, en principio, no hay nada que esté mal en nuestra naturaleza, en nuestra realidad, ¿no? Somos un reflejo de lo divino, como él mismo dice. Y un reflejo de lo divino, por lo tanto, no puede tener algo que sea incoherente en su propia naturaleza. Otra cosa es lo que nosotros creamos por nuestra parte, ¿no? Pero en ese sentido, cuando hablamos de las diferentes inteligencias, somos intelectuales, es decir, tenemos intelecto, tenemos emociones, tenemos instintos, tenemos un cuerpo que se mueve, es decir, una inteligencia motriz, y tenemos también una inteligencia sexual. Y ninguna de esas inteligencias, de esas capacidades, de esas formas de entender la realidad va en contradicción a lo que es lo divino, ni muchísimo menos. De hecho, cuando pretendemos corregir la creación de Dios, ¿no?, de la divinidad, nos estamos intentando poner por encima del mismo Dios, como si nosotros fuéramos más perfectos y supiéramos más y mejor. Entonces, realmente no hay que negar nada. Y si nos paramos un poquito, históricamente siempre se ha rechazado pues el tema del intelecto, por un lado, por otro lado el tema de la sexualidad, del cuerpo, y en relación al cuerpo y a la sexualidad, sobre todo en ciertos entornos quizás más cristianos de hace ya siglos, pues se rechazaba el placer, ¿no?, el placer que se podía obtener a través del propio cuerpo. Y si nos damos cuenta, si realmente el placer que podemos sentir al comer, por ejemplo, o al descansar, o al tener sexo, si el placer fuera algo negativo y fuera algo contrario a lo divino, no podríamos sentirlo. Y no es que haya alrededor del placer algo que nosotros ya hemos creado, es decir, una estructura psicológica determinada, un ego, que nos convenza de que eso es bueno, de que eso es genial. No, es que el placer es natural al propio cuerpo. Es natural incluso a la propia psiquis, ¿no?, a nuestros contenidos interiores. Por lo tanto, no podemos entender que es algo negativo, ni muchísimo menos. Porque, vuelvo a decir, si no, no sería algo natural. La problemática, por lo tanto, con la que nos encontramos en relación al placer o en relación al disfrute, no es en sí el placer,
porque el placer, vuelvo a decir, es natural, ya me estoy repitiendo, sino que la problemática está cuando nosotros nos enganchamos al placer únicamente. Y entonces ese disfrute del placer ya se aúna no solamente a un disfrute, sino a un sufrimiento, a un enganche, a un estado de esclavitud. Entonces, ahí es donde está realmente la problemática. Pero claro, cuando hablamos de eso ya no estamos hablando del placer en sí que se puede sentir físicamente, ni del disfrute en sí que se puede sentir psicológicamente, sino que ahí ya estamos añadiendo una estructura determinada que implica una adicción, que implica un convencimiento, que implica muchas veces incluso un hábito, ¿no? A lo que me estoy refiriendo es a un estado psicológico, un ego determinado. Por ejemplo, cuando hablamos de la gula, que tiene muchas facetas, pero realmente una de las cosas que más atrapa a todo el mundo sin profundizar mucho en relación a la gula es el placer que nos da el comer. Por eso buscamos placeres que se pueden dividir en dos líneas, ¿no? Que lo dividen, por ejemplo, en el cristianismo ortodoxo dividen esa pasión de la gula o la gastrimargía, como ellos le llaman, en dos líneas, ¿no? Por un lado el placer de la boca y por otro lado el placer del estómago. Entonces, de alguna manera hay quien le gusta más llenarse mucho, sería el placer del estómago, y hay quien le gusta más disfrutar de esos pequeños placeres sintiéndolo en el gusto, ¿no? En lo que sería la boca, es decir, más sibaritismo en ese sentido, ¿no? Más estar pendiente o adicción al placer. Por lo tanto, esto sí que sería algo negativo. De alguna manera, lo que nos está indicando es que cuando nosotros nos dejemos llevar por esa gula, no es que busquemos alimentarnos, sino que lo que estamos buscando casi exclusivamente es el placer que nos da, que nos provoca el comer, ya sea en la boca o ya sea en el estómago. Entonces, ese es el problema, porque el placer que podemos sentir cuando nosotros tomamos algo que nos gusta, como puede ser chocolate o patatas fritas, o bueno, a cada cual lo que le guste, o jamón o cualquier cosa, o brócoli. El placer que podemos sentir es algo legítimo. Ni siquiera lo estamos pensando, ni siquiera podemos ir a ese alimento sin buscar, en definitiva, el placer. Pero aparece. Por lo tanto, si además de que el alimento nos nutre, nos produce un bienestar, una sensación placentera, pues esto es completamente coherente, completamente necesario, ¿vale? Entonces, cuando nosotros queremos trabajar, por ejemplo, y observar cómo se manifiesta en nosotros esa gula, lógicamente tenemos que aprender a separar el placer, ¿sí?, que sentimos, de la adicción al placer, porque ahí es donde está la problemática. ¿Cómo podríamos ver realmente y distinguir, ¿no?, si realmente ese placer que nosotros estamos sintiendo es un placer normal, es decir, innato, que todo placer lo es, de ese momento en que además del placer existe adicción, ¿sí? Una forma de distinguirlo claramente es quitándonos, es decir, negándonos a comer, por ejemplo, ese alimento que nos produce placer. Si cuando nosotros dejamos de comer ese alimento nos sentimos mal o nos cuesta o incluso nos enfadamos o nos justificamos, entonces ahí nos damos cuenta de que quien está haciendo esto, sentirse mal, justificarse, etcétera, etcétera, es esa estructura psicológica o ego que podemos llamar gula en ese caso. Entonces, si realmente estamos comiendo y disfrutando de ello sin ego, sin gula, puede llegar un momento en el que cuando nosotros decimos, bueno, pues renuncio a este alimento, y si puedo renunciar sin ninguna crisis, sin ninguna dificultad, entonces ahí no hay gula. Ahí lo que hay simplemente vivencia de la experiencia, y en esa vivencia hay una experiencia del placer coherente sin más. Y esto sería en relación a la gula, pero lo podemos llevar en relación a cualquier situación de nuestra vida que nos produzca realmente un placer, que puede ser, lo podemos sentir a nivel físico, hablamos por ejemplo pues de lo que sería el comer, de lo que sería el descansar y de lo que sería el sexo o la sexualidad. Entonces, en principio no hay nada negativo en ello de obtener placer
de ello ni muchísimo menos. Si fuese algo negativo no existiría. No existiría. Comeríamos sabiendo que nos nutrimos nada más, pero no obtendríamos ese placer, ¿no? Pero bueno, cuando observamos esto podemos verlo en cualquier faceta de nuestra vida, no solamente en estos tres que he dicho, es decir, que es lo que más placer provoca en el cuerpo, es decir, las sensaciones físicas del cuerpo, sino también obtenemos mucho placer o regocijo, fruición, podemos decir también, bueno, aunque fruición se relaciona más con el ego, ¿no? Pero sobre todo eso, placer, regocijo en muchas situaciones de nuestra vida, en muchas experiencias que son de contenido psicológico, donde no hay una sensación física inmediata, pero sí una nutrición, podemos decir de esta manera, a nivel intelectual o a nivel emocional. Y esto a veces se siente como si no fuera tan negativo. Y bien es cierto que, vuelvo a decir, ese placer o ese bienestar o ese disfrute que sentimos no es negativo. Pero de la misma manera que pueden aparecer en las otras formas de placer, las formas físicas, puede aparecer el enganche, la adicción, igualmente a nivel intelectual, a nivel emocional, aparece la adicción también a ese placer, ¿no? A ese disfrute que sentimos, pues por ejemplo, leyendo un libro, escuchando música, viendo algo que nos guste, etc. Entonces, lo mismo, exactamente igual. La pregunta que nos hacemos para distinguir si ese disfrute es legítimo o no lo es, está no en el disfrute en sí, sino en quién está disfrutando. Porque estamos disfrutando nosotros como seres conscientes, dueños de nosotros mismos y decidiendo conscientemente que queremos disfrutar en ese instante de eso y siendo totalmente libres para dejarlo en cualquier momento. O quien está disfrutando de eso es una estructura psicológica, mecánica, prefijada en nuestro interior, que lo que quiere es obtener ese placer, ese llenado, y no quiere desengancharse. Porque en el momento que se plantea la opción de dejarlo, sufre, protesta, se excusa, etcétera, se justifica, etcétera, etcétera. Entonces ahí está, decimos, la importancia de la observación y de distinguir realmente lo que es con natural al ser humano y lo que es añadido por nosotros mismos en una visión, como dicen los budistas, desde una visión desde la ignorancia. Una visión desde la ignorancia es no visión, por supuesto. Así que nada más, esto era lo que quería comentaros en relación a lo que es el placer. Aprender a disfrutar de todo sin apegarse a nada. Y fijaos también que esto incluso es algo que nos puede servir para muchísimas cosas, incluso para las relaciones que tenemos con los demás. La relación con nuestra pareja. Nuestra pareja debe ser, incluso con nuestra familia, ¿no? Pero con nuestra pareja sobre todo, debe ser una relación en la que uno disfrute la relación, en la que nos nutramos mutuamente, en la que queramos tener esa relación, pero que si en algún momento esa relación se acaba, por lo que sea, no suframos por ello. Es decir, que estemos bien en nosotros mismos independientemente de tener una relación o no tener una relación, independientemente de compartir nuestra vida o no compartirlo. Estar bien con uno mismo. De tal manera que cuando aparece esa persona con la que compartir, entonces das aquello que tú eres, que es tu propio bienestar, y recibes a la vez ese propio bienestar. De tal manera que, vuelvo a decir, hay un mutuo nutrirse de los dos y un mutuo aprendizaje. Si esto no es así, creamos dependencias, creamos adicciones hacia la otra persona, creemos que la felicidad, nuestra propia felicidad depende de la otra persona y esto nunca, jamás ha sido así. La felicidad depende de nosotros única y exclusivamente. Por lo tanto, debemos de aprender a disfrutar de todo en la existencia, de las alegrías, incluso de las situaciones que no sean tan agradables. También hay que aprender no a disfrutar, por supuesto, un dolor no se disfruta, pero sí a ubicarlo en su justa medida. Cuando nosotros somos capaces de separarnos del placer, aprenderemos poco a poco a separarnos también del dolor o del sufrimiento, porque hay un dicho que dice que
en la tradición, ¿no? Dice que somos capaces de renunciar a cualquier cosa menos a nuestro propio sufrimiento. Y así es, porque la intensidad del sufrimiento, la intensidad emocional o la intensidad física es mucho mayor que la del placer, por lo tanto engancha más. Pero fijaos que si nosotros, ya que es tan difícil renunciar al sufrimiento, si nosotros aprendemos a renunciar conscientemente, no de cualquier manera, sino conscientemente al placer, a la fruición, al disfrute, perdón, me estoy confundiendo aquí, no renunciar al placer ni al disfrute, sino al enganche del placer y al enganche que tenemos del disfrute. Entonces, como vamos trabajando ese enganche, todo lo que trabajemos en relación al placer, que vuelvo a decir, no se trata de renunciar al placer, sino de renunciar al enganche al placer, ¿sí? Toda esa renuncia que hagamos, todo lo que obtengamos, nos servirá posteriormente para poder, de alguna manera, trabajar y renunciar también a nuestro propio sufrimiento. Claro, me estoy refiriendo lógicamente al sufrimiento que implica lo psicológico, es decir, el sufrimiento psicológico. Cuando hablamos del dolor físico, aquí ya no nos podemos meter, porque sería pretender engañar, decir que si estamos más conscientemente, nuestro dolor físico va a cambiar, porque esto no es así, no es matemática. Habrá personas que sí le influya para estar mejor, habrá personas que no, porque el dolor pues será a lo mejor muy fuerte y no podrá sustraerse de ello, a no ser que se tome algún analgésico o tenga algún tratamiento, ¿no? En eso no nos podemos meter porque no somos médicos, ni muchísimo menos. Pero lo que sí decimos es que todo dolor, pues por muy duro que sea, si por lo menos estás consciente o intentas estar un poquito consciente y separas el sufrimiento psicológico de ese dolor, por lo menos no habrá sufrimiento psicológico. Y eso ya es mucho, eso ya es mucho. Y nada más, esto era lo que quería comentaros y deciros, por lo tanto, que espero que os haya gustado, que nos pongáis un me gusta, que si tenéis algún comentario lo pongáis en la caja de comentarios y sobre todo que tengáis una semana, un mes, un año, una vida pues plena, feliz y que aprendáis a disfrutar realmente de todo sin engancharos a nada, plenamente libres. Hasta otro día.